Hace 5 años, entre los muros ardientes de petróleo de Kuwait, dos ejércitos enfrentaron el horror de la batalla. En riesgo, los campos petroleros del Medio Oriente. Fue una guerra cuyo armamento nos dio un atisbo de cómo los hombres podrían pelear en el siglo XXI. Una guerra que le permitiría a los Estados Unidos olvidar los fantasmas de Vietnam y volver a tener confianza en su poderoso ejército. Una guerra que perfilaría a un agresivo dictador con ambiciones nucleares. Y una guerra que determinó el mundo en que vivimos. Esta es su historia. La Guerra del Golfo. Ocho semanas antes de que el Medio Oriente entrara en guerra, Saddam Hussein recibió a su vecino, el emir kuwaití. El emir gobernaba a uno de los países más ricos de la tierra. Kuwait tenía menos de 1 millón de habitantes, pero el 10% del petróleo del mundo. Saddam era un dictador con ambiciones. Durante 8 años había peleado contra Irán. Ahora, 2 años después, estaba usando la inmensa reserva petrolera de Irak para desarrollar armas nucleares y equipar a un ejército muy poderoso. Quería desafiar a Israel y dominar el Medio Oriente. Pero el gobierno inglés y el estadounidense pensaron que era un dictador con el que podrían negociar. Sabíamos que este hombre había sostenido una guerra contra Irán durante 8 años. Durante esos 8 años, algo así como 500.000 de jóvenes habían sido asesinados. 500.000 en ambos bandos. Después de eso, no podía pensar en otro operativo militar. La idea de que un domingo por la tarde yo iba a entrar a la oficina oval y a decir: por cierto, señor presidente, Saddam Hussein agrupará a 100.000 soldados que va a entrenar en Kuwait y convertirá el país en la provincia 19 de Irak. Y ese será el mayor desafío después de la Guerra Fría. Eso era tremendamente dramático. Pero ese día de mayo de 1990, Saddam estaba luchando por sobrevivir. Su ambición militar significaba que Irak tenía que ir más allá de su propio territorio. El precio del petróleo estaba cayendo. El país podría irse a la quiebra en 3 meses. Saddam culpaba al emir. El emir estaba llenando el mercado con petróleo barato. El petróleo barato significaba mayores utilidades para las miles de compañías que Kuwait tenía en Occidente. Más tarde, cuando el quehacer diario había terminado, Saddam reunió a los líderes árabes en una junta privada. Cuando las cámaras se fueron, él advirtió al emir que dejara de bajar el precio del petróleo. Dijo que cada dólar que bajaba significaba para nosotros 1 billón en ingresos por 1 año. Si no quieres enfrentar una guerra contra Irak, por favor, deja de hacerlo. Junio 1990. Mientras un colapso económico se aproximaba, Saddam usó varios mítines para exaltar la opinión contra Kuwait. Pero el emir mantuvo firme su posición. Saddam y sus colaboradores más cercanos olfatearon una conspiración para derrocar su régimen antes de que pudieran desafiar a Israel. A finales de junio empezamos a darnos cuenta de que había una conspiración contra Irak, una conspiración deliberada contra Irak perpetrada por Kuwait y organizada y aprobada por los Estados Unidos. Yo no pude prever una invasión militar en Kuwait, pero las cosas llegaron a un punto donde sentí que había un verdadero peligro o algo semejante, y sentí que había un desastre total en la región.
Saddam reunió a los hombres clave de su régimen. Decidieron que si Kuwait no les pagaba $10 billones de inmediato, Irak podría invadirlos. Era muy claro para todos, que Irak no tenía más alternativa que actuar, o ser destruido, ser sofocado y estrangulado dentro de su territorio, o atacar al enemigo del exterior. Ese fue el cálculo y yo creo que fue correcto. 16 de julio de 1990, sur de Irak. Saddam ordenó a la Guardia Republicana moverse al sur hacia la frontera de Irak con Kuwait. Eran las divisiones élite del ejército iraquí, equipadas con modernos tanques soviéticos. Ningún otro país del Medio Oriente, excepto Israel, tenía fuerzas para rivalizar con ellos. Pronto, en la frontera entre Irak y Kuwait, 30.000 soldados iraquíes se habían apostado. Un diplomático británico los vio y se lo dijo a inteligencia militar estadounidense. Nuestro primer indicativo vino de una fuente de inteligencia muy confiable, quien identificó a 3 divisiones de la Guardia Republicana moviéndose al sur hacia Kuwait. En Washington, los expertos más calificados pronto estudiaron fotografías tomadas de un satélite espía y trataban de armar el rompecabezas del plan iraquí. Durante los siguientes días, o por lo menos durante un periodo corto, llegaba más y más información que empezó a poner todas las piezas en su lugar. La artillería iba hacia adelante. Las unidades de logística habían sido vistas, señales, redes de telecomunicaciones, así que esto ya no podía ocultarse y llamé al general Schwarzkopf y le dije, Norm, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y él dijo que sí. Cuando ves este tipo de movimientos, tienes que empezar a pensar en un operativo diseñado geográficamente. Y es entonces cuando empiezas a ver que se está diseñando un plan militar. Las noticias llegaron a George Bush en su segundo año como presidente. Las fotografías satelitales no podían decirle lo que Saddam intentaba, pero el presidente y su consejero de Seguridad Nacional, Brent Scowcroft, sabían que estaban en riesgo intereses capitales. La noción de que Irak, que tenía poder petrolero dentro de su territorio, se acercara a las reservas de Kuwait y pudiera llegar a dominar la OPEP, representaba un peligro tremendo. 24 de julio de 1990, Bagdad. La ayuda estaba a la mano. Al iniciarse la crisis, uno de los más cercanos aliados estadounidenses en el Medio Oriente había corrido a Bagdad. Una vez más la banda tocó y la alfombra roja fue desenrollada. El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, fue enviado por el mundo árabe para averiguar sobre los planes de Saddam. Fue un encuentro que después sería de consecuencias. Me vi con Saddam Hussein. Me recibió en el aeropuerto. Me metió en el auto que él conducía, a su lado, solos los dos, hasta que llegamos a uno de los palacios cerca del lago. Y subimos al primer piso, cara a cara, en una habitación grande. Nos quedamos solos él y yo. Le pregunté sobre el problema, sobre qué pasaba. Le dije, ¿tienes intenciones de atacarlos? Entonces me dijo, no, pero no les digas nada a los kuwaitíes. Fue una respuesta muy clara. En cuanto dejó Irak, el presidente de Egipto telefoneó a la Casa Blanca diciendo que Saddam solo estaba alardeando. Mubarak le dijo a George Bush que el líder iraquí estaba desesperado por dinero, pero que los árabes podrían arreglar eso. Brent Scowcroft recuerda esa llamada. Había algo de urgencia en su llamada, y lo que dijo fue esto: no se precipiten, dejen que eso se arregle, ustedes podrán manejarlo muy bien. Así que mientras nosotros estábamos preocupados y empezábamos a hacer planes militares, de un modo diplomático nos decían que no nos preocupáramos. El presidente Mubarak voló hacia Kuwait. El emir estaba ansioso de tener noticias.
En cuanto los dos líderes se quedaron solos, el emir empezó a describir la presión bajo la que estaba. Me dijo que Saddam Hussein le había pedido 10 billones de dólares en efectivo. Y me dijo que no iba a darle esos 10 billones. En fin, le dije lo que había pasado entre Saddam y yo. Y le dije que no tenía intenciones de atacar Kuwait, según me dijo Saddam. Pero me había dicho que no se lo dijera. Pero se lo dije porque estaba aterrorizado. Cuando hicimos una oferta general a los kuwaitíes de apoyo militar, su respuesta fue: aléjense de nosotros. Podemos controlar esto. Podemos controlarlo con nuestros hermanos árabes. Todos los problemas serán resueltos por la Liga Árabe. Vamos a negociar esto. No hagan nada que provoque a los iraquíes a hacer lo que tememos que pueden hacer. 25 de julio de 1990, Bagdad. Al día siguiente, Saddam Hussein se reunió con la embajadora norteamericana. Avril Gillespie no dijo nada que hiciera a los iraquíes cambiar sus propósitos. Gillespie le reiteró a Saddam que Estados Unidos no disculparía el uso de la fuerza, pero no tenía autoridad para ir más allá. Si Avril Gillespie hubiera podido decirle a Saddam Hussein: si envías un solo tanque a cruzar la frontera, mi presidente enviará a 500,000 de hombres y mujeres norteamericanos y te pateará el trasero para que regreses a Irak, se hubiera reído de ella y la habrían echado del salón. Cuando terminó la reunión, Saddam anunció que habría pláticas con los kuwaitíes. El presidente quería enviarle un mensaje a George Bush diciendo que no éramos enemigos de los Estados Unidos, que no intentábamos amenazar los intereses de Estados Unidos, que no intentábamos amenazar a nuestros vecinos, que había una crisis con Kuwait y que esperábamos poder resolverla pacíficamente. Gillespie informó a Washington: Saddam está preocupado. Nos han advertido que debemos actuar con cautela hasta ver cómo se desarrollan las negociaciones. El cable llegó al asesor del presidente en asuntos del Medio Oriente en un momento crítico. Yo le había escrito un memorándum al presidente diciendo: tenemos informes de inteligencia obviamente preocupantes, cuando de pronto llegó el cable de Avril Gillespie, y lo que hice fue escribir en la parte superior del memorándum: lo que le he escrito tal vez esté un poco exagerado por los sucesos, señor presidente, porque las cosas parecen un poco más tranquilas ahora. El cable de Avril acaba de llegar diciendo en esencia que cree que la situación volverá a tomar su curso. Creo que necesitamos sentarnos con tranquilidad y no reaccionar precipitadamente. Los 30,000 soldados iraquíes en la frontera con Kuwait se convirtieron en 100,000. Pero nada había pasado. Durante 7 días, los líderes árabes insistieron en que era solo una faramalla. En Londres y en Washington, los políticos que habían hecho negocios con Saddam le dieron el beneficio de la duda. En Arabia Saudita, el 1 de agosto, los iraquíes suspendieron las pláticas. Saddam dio sus órdenes. Nos reunimos a las 4 de la tarde antes de la invasión. Sobre un mapa nos mostraron nuestros objetivos en Kuwait. Nuestro capitán explicó que el gobierno de Kuwait iba a cambiar, que nos habían pedido ayuda para poner un nuevo gobierno. Ahora en el exilio, pero en aquel tiempo el general Wafik al-Samarai veía a Saddam casi todos los días. Recuerda que Saddam revisaba varias veces sus operativos. Saddam pensaba que las represalias serían sofocadas, así que quiso ganar tiempo. Creía que la invasión de Estados Unidos a Vietnam había destruido su deseo de usar el poder militar. Vietnam había sido una derrota inolvidable. Mientras ellos hablaban, un satélite tomó esta fotografía. Los analistas de inteligencia estadounidense buscaban las bases, las cuales habían sido cubiertas por cientos de tanques iraquíes, pero cuando las encontraron, las bases estaban vacías. Los tanques habían salido hacia Kuwait. El Pentágono entró en su más alto nivel de alerta. Se alertó el sistema Quach con un
Era la primera vez que esto ocurría, desde que el sistema había sido establecido. Y luego llegó a su límite porque era evidente que esto era una situación diferente. Había llegado a su tope. Ya no podríamos recibir más información respecto a que la invasión era inminente. Llegaron más fotografías. Esta vez mostraban helicópteros en los cielos iraquíes volando hacia los límites con Kuwait. El secretario de Defensa estadounidense se reunió con sus generales. Les expliqué que estaba seguro de que eso era un plan. No podía garantizarles que iban a invadir, pero tenía todos los indicadores de que iban a hacerlo. Mientras salía de la reunión con él, con el secretario Cheney, le dije, Dick, esto no puede ser solo una farsa. Tenemos que enviar un mensaje de inmediato. Fui comisionado para volver a la Casa Blanca y reunirme con Scowcroft y el presidente y convencerlos de tratar de hacer un último esfuerzo para influenciar a Saddam. Y mientras estábamos hablando de qué se le diría a Saddam en un último esfuerzo por hacerlo pensar 2 veces antes de intentar nada, entonces sonó el teléfono, y era una llamada que nos informaba que el tiroteo había empezado y que esta guerra o lo que fuera había dado comienzo. 2 de agosto de 1990, ciudad de Kuwait. Bueno, esa mañana me desperté por una gran explosión y miré por la ventana y había una torre cubierta de humo. Pensé, hola, hola, aquí tenemos un problema. Los tanques de la Guardia Republicana comenzaron a acordonar la ciudad. Las fuerzas especiales fueron dejadas por helicópteros en las playas. Avanzaron para apoderarse de los edificios clave gubernamentales. El emir había retirado a su ejército para evitar provocar a Saddam. Muchos oficiales kuwaitíes estaban fuera del país vacacionando por el verano, y los iraquíes habían seguido sus planes con cuidado. Llegamos a la Asamblea General y encontramos la puerta cerrada y sin guardia. Conocíamos la rutina de los guardias. Teníamos información exacta de que no llegaban a recoger sus armas sino hasta las 6 de la mañana. Así que llegamos antes de eso. Esperábamos encontrar algunos soldados, pero tal vez estaban dormidos porque nadie nos disparó. Con binoculares podíamos ver a los helicópteros volando alrededor como avispones y se podía ver el humo saliendo de los misiles que estaban disparando. Recibí una llamada de un amigo del Ministerio del Exterior y me dijo que el ministro del Exterior había dicho que ahora era el momento en que Estados Unidos debería de actuar. Y yo le dije, ayer pudo haber sido el momento de atacar. Tal vez haya un momento de atacar en el futuro, pero no sé qué podemos hacer en este instante. Unas cuantas unidades kuwaitíes defendieron al emir y su palacio, pero los tanques iraquíes pronto lo sobrepasaron. El emir fue sacado de ahí apenas unos minutos antes. Dejamos las instalaciones de la Guardia de Palacio 5 minutos antes. Justo 5 minutos antes de irnos, recibí la noticia de que habían empezado a llegar más fuerzas iraquíes. El emir y su guardaespaldas salieron para Arabia Saudita en medio de confusión y fuerte tráfico vehicular. La inteligencia iraquí esperaba capturar al emir y ya se había previsto cómo podría enfrentar el emir este hecho. El talio es un veneno que tiene un fuerte impacto en el sistema nervioso. Lleva a la muerte si uno lo administra durante un mes. Es lo que ha pasado muchas veces con figuras de oposición. Para la medianoche, Saddam ya controlaba una quinta parte del petróleo del mundo. Para nosotros fue impactante, impactante. Yo no podía creer que esto estuviera pasando en el mundo árabe. Saddam Hussein estaba en buenos términos conmigo y éramos amigos. Nos conocíamos muy bien y no esperaba eso de él.
Tal vez Saddam pensó que el mundo árabe y el resto del mundo lloraría y protestaría por un par de días y que luego la gente se acostumbraría y que el mundo tendría que aprender a vivir con esa invasión y que los Estados Unidos, que habían dejado Líbano una década atrás, no iban a hacer nada. Y aun que si los Estados Unidos querían hacer algo, los árabes locales jamás harían nada, jamás trabajarían con Estados Unidos para enfrentar a Saddam. Así que creo que Saddam pensó que podría salir adelante con esta supuesta inteligente decisión. 2 de agosto de 1990, Washington, D.C. Señor presidente. Sí, Helen. ¿Contempla la intervención como una de sus opciones? No estamos hablando de intervenciones, no estamos hablando de opciones militares. El presidente reunió a su Consejo de Seguridad Nacional para decidir qué hacer. Hablaremos de otras opciones. Pero la declaración confusa de George Bush a la prensa marcó el tono de la subsecuente reunión. El general Scowcroft y yo hablamos por teléfono y vamos a... Fue tambaleante e inconclusa. Realmente necesitábamos tiempo para analizar los fundamentos básicos de esta cuestión. ¿Qué significaba todo esto y cuál sería nuestra estrategia? ¿Importaba que él tomara Kuwait? Tomando en cuenta lo que finalmente hicimos, enviar a 500,000 de personas al otro extremo del mundo, había mucho que pensar y con gran cuidado en esa primera reunión. Pero en lugar de eso había mucha gente pensando en cómo ibas a poder seguir viviendo después de ese hecho. El presidente fue a dar un discurso en Aspen, Colorado. Brent Scowcroft viajó con él. El presidente se fue dejando a sus más importantes asesores. Él sentía lo mismo que yo respecto al tono de resignación que privó en la reunión y que no hubo un sentido de rechazo o un sentido imperativo. Ahora Saddam Hussein recibía su primer golpe de mala suerte. Otro líder también llegó a Aspen. George Bush me había dicho, Margaret, ¿tú qué opinas? Y yo le dije que los agresores deberían ser detenidos, y no solo detenidos, deberían ser echados de ahí. Con un agresor no se debe tener misericordia, debe ser echado y hay que actuar rotundamente para que nunca más pueda agredir. Eran como dos almas gemelas encontrándose. Desde las primeras palabras supieron que pensaba lo mismo, que este era un suceso verdaderamente terrible, que no podía ser tolerado y que algo tenía que hacerse. El presidente le dijo poco a la prensa, pero ya se estaba inclinando por la intervención. Margaret Thatcher recuerda que le dijo que Saddam Hussein era un Hitler en potencia que tenía que ser detenido. Eso reafirmó la determinación del presidente. No olvidemos que George Bush peleó valientemente en la última guerra. Él sabía lo que era una guerra. Fue herido. Así que él sabía que si uno no enfrenta al agresor, entonces uno puede dejarles terribles consecuencias a las futuras generaciones. 3 de agosto de 1990, la Casa Blanca. El presidente regresó a Washington. Él gobernaba un país para el cual su última guerra no había sido contra Hitler, sino la pesadilla de Vietnam. A pesar de eso, en la Casa Blanca y más tarde en Campo David, el presidente y sus asesores daban los primeros pasos hacia la guerra. El director de la CIA comenzó con una advertencia electrizante. Más de 100.000 soldados iraquíes seguían avanzando por el sur de Kuwait, indicando con esto una intención que iba más allá de invadir Kuwait. Quizá también querían aterrorizar a Arabia Saudita o realmente invadirla. Una de las primeras preguntas era, ¿se detendrá en las fronteras de Kuwait? ¿Saddam se detendrá ahí o entrará en Arabia Saudita y en sus campos petroleros? No teníamos idea de lo que haría. Todo el mundo se había equivocado respecto a la pregunta de si invadiría o no Kuwait, pero lo había hecho. Tenía 140.000 soldados en la frontera saudita. La decisión clave de esa reunión fue que defenderíamos a Arabia Saudita. No había debate al respecto. Pero la pregunta que hice fue, ¿y luego qué? ¿Estábamos preparados? ¿Deberíamos estar preparados para continuar y pelear por Kuwait? El presidente no respondió. Vietnam había formado a Colin Powell. Powell temía que el ejército quedara de nuevo atrapado en una guerra poco popular y en un lugar demasiado lejano.
Los que éramos veteranos de Vietnam teníamos el siguiente punto de vista. Si nos van a meter en esto, entonces le debemos a las Fuerzas Armadas, al pueblo estadounidense, una declaración clara sobre qué objetivo político tratas de llevar a cabo. Inicialmente, el general Powell no estaba tan preocupado por la crisis como lo estaba yo. Él, de hecho, estaba más inclinado a objetar el uso de las fuerzas militares. El más importante líder militar entendía mejor que nadie que si vas a usar la fuerza militar vas a sufrir destrozos. Es casi imposible no sufrirlos. Era su gente la que saldría lastimada en el proceso. No recuerdo haber salido de esa reunión con una decisión de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tuvieran una misión para preparar el ataque en Kuwait y sacar a las fuerzas iraquíes de ese país. Mientras Colin Powell iba a Washington a organizar las tropas para defender Arabia Saudita, Brent Scowcroft se quedó en Campo David con el presidente para persuadir a los sauditas de que aceptaran las tropas. 5 de agosto de 1990, Washington, D.C. La tarde siguiente, el presidente regresó a la Casa Blanca. Los generales aún esperaban que la liberación de Kuwait ya no fuera un hecho, comprometiendo a los Estados Unidos solo a defender a Arabia Saudita. Me dijo que fuera con él y lo hice. Y dijo, ¿qué ocurre? ¿Qué sabemos? Y yo le informé que no había habido ningún progreso. Estaba muy alterado. Aún antes de hablar con él, creo que yo solo añadí un 10% a esa alteración. Y entonces salió. Y la línea, ¿esto no puede tolerarse? No fue mía, fue suya. Y con esa línea empezó a partir de ese momento. Esto no puede tolerarse. No toleraremos la agresión contra Kuwait. Por la televisión, los generales vieron al presidente comprometer a los Estados Unidos para liberar Kuwait. Tengo que irme. Tengo que ir a trabajar. Debo ir a trabajar. Me gustó mucho. Algunos como Colin Powell dijeron, esto nos enseñará a dejarte en Campo David a solas con él. Ahora los satélites mostraban 2 divisiones iraquíes en la frontera saudita. La CIA informó que los sauditas estaban considerando darle dinero a Saddam para liberarse de él. Si los iraquíes atacaban los puertos de Arabia Saudita, Saddam controlaría otro 5% del petróleo del mundo. Le pedí al embajador saudita que viniera y él dijo que los sauditas no estaban seguros de querer la ayuda de los Estados Unidos y dio un par de ejemplos donde los Estados Unidos habían ofrecido ayuda y luego habían demostrado enorme debilidad. Y dijo, francamente tememos que digan que nos ayudarán y luego las cosas empeoren, se irán y nos dejarán solos. 6 de agosto, Arabia Saudita. El presidente envió a su secretario de Defensa a Arabia Saudita. Dick Cheney y una delegación de alto nivel tuvieron que convencer a los gobernantes de Arabia Saudita de que su país pronto sería otro Kuwait. Se entrevistaron con el rey. Le dije al rey Fahd que no podían darse el lujo de esperar a que Saddam invadiera Arabia Saudita y que cuando pidiera nuestra ayuda podría ser demasiado tarde. Cuando Norm Schwarzkopf dijo que estábamos preparados para enviar a Arabia Saudita 200,000 soldados para empezar, tuve la sensación de que el rey Fahd se quedó absolutamente atónito. Al final de la discusión, el rey nos miró y dijo, de acuerdo. Casi me caigo de la silla, porque no lo esperaba. El rey contestó, está bien. Pensé que nosotros también actuábamos de manera sensata. El secretario Cheney dijo, ¿entonces está de acuerdo? Y el rey dijo, sí, estoy de acuerdo. Salimos de la reunión y le comenté entonces al secretario Cheney, señor, estoy preparado para conformar la flota. ¿Quiere que lo haga? Y el secretario Cheney dijo sí. Me volví hacia Chuck y le comenté, Chuck, es hora de actuar. Empezó el movimiento más grande de tropas desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente enfatizó que era por defender a Arabia Saudita, no para liberar a Kuwait.
Asumir que Irak no atacará de nuevo sería poco sensato y poco realista. Si algo nos ha enseñado la historia, es que o frenamos la agresión o esta destruirá nuestras libertades. La pasividad no funciona. Como fue el caso en los años 30, vemos en Saddam Hussein un dictador agresivo que amenaza a sus vecinos. La primera aeronave estadounidense se reabasteció sobre el desierto saudita. Saddam Hussein jamás esperó ver fuerzas de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, operando en tierras árabes. Pero la invasión había tornado a Occidente y a los gobiernos árabes contra Irak. Pronto llegaron tropas británicas, francesas y egipcias. Era el principio de una coalición de 30 países. El jefe de inteligencia iraquí advirtió que si se iniciaba una guerra, Irak perdería. Saddam estaba furioso. Ninguno de nosotros se atrevió a decir, retirémonos de Kuwait. Ninguno de nosotros. Saddam dijo, estás actuando como si fueras vendedor de armamento y tecnología occidentales. Si es la voluntad de Dios, la victoria será nuestra. Saddam retuvo a los extranjeros de Kuwait como rehenes. Esperaba intimidar a la opinión pública estadounidense e inglesa, pero su encuentro con Stuart Lockwood, de 7 años, solo sirvió para enardecerlos. ¿Stuart ya tomó su leche? Me golpeó en la cabeza y me desordenó el cabello. Yo estaba asustado por los soldados. ¿Ya tomaste tu leche, Stuart? Sentía la garganta apretada y pensaba, me va a encerrar o algo parecido. Me dejará en este cuarto para siempre con mamá, papá y mi hermano. Saddam gobernó Kuwait como siempre había gobernado Irak, a base de terror. Las Naciones Unidas impusieron sanciones y conminaron a Saddam para que se retirara. En lugar de eso, él envió 1/3 de millón de soldados a Kuwait. La riqueza de Kuwait fue sistemáticamente saqueada. En un hospital, bebés prematuros fueron dejados morir mientras los soldados se llevaban las incubadoras para los hospitales iraquíes. Tomaban las incubadoras y sacaban a los bebés. Los soldados iraquíes sacaron como a unos 11 bebés de las incubadoras. Y en menos de 5 días, 5 bebés murieron a causa de este incidente. Algunos kuwaitíes trataron de oponer resistencia. Pero después hubo represalias con carros bomba. Empezaron a matar soldados iraquíes, secuestrándolos y matándolos. Saddam dio la orden de atacar cualquier área en donde hubiera un solo disparo. Y eso fue lo que hicimos. El ingenuo movimiento de resistencia fue sofocado. Los métodos usados le permitieron a Bush esgrimir la bandera de cruzada moral. Ejecución sumaria. Tortura como rutina. Hitler redivivo. Estados Unidos no se hará a un lado. El mundo no permitirá que los fuertes se traguen a los débiles. Saddam Hussein hizo su primera visita a Kuwait. George Bush había autorizado a la CIA reclutar disidentes iraquíes para derrocarlo. El equivalente americano a la SAS, la Fuerza Delta, estaba en espera de entrar a Irak y secuestrarlo. Pero la seguridad de Saddam era demasiado buena. Tratamos de poner en el blanco a Saddam Hussein. Pero era un blanco muy difícil. Saddam Hussein se movía constantemente, tenía diferentes y variados lugares. Cuando uno va a conducir un operativo para capturar a alguien, se necesitan muchos detalles de espionaje y debe uno saber qué es lo que se persigue.
Ciertamente se debe pensar en la pregunta de si uno puede hacerlo, y si uno no puede, estar dispuesto a terminar con los 30, 40 o 50 estadounidenses capturados y muertos. 17 de septiembre de 1990, Helsinki. El presidente Bush se acercaba más a la guerra. Se vio con Mikhail Gorbachev para pedirle que la Unión Soviética no interfiriera si Estados Unidos entraba en guerra con Irak. Irak era un viejo aliado de la Unión Soviética, pero Gorbachev aceptó. La Guerra Fría había terminado. Gorbachev no quería arriesgar su relación con Estados Unidos. Muy bien, gracias. Gracias. Fue una reunión clave. Un país ha sido ocupado. Y si en este momento de la historia no sabemos controlar esta situación, todo lo demás por lo que hemos trabajado será nulo y vacío. Sin la Unión Soviética a bordo, jamás hubiéramos podido organizar la coalición internacional que pudimos agrupar. Esto le dio una dinámica diferente a todo el esfuerzo. En lugar de ser solo un esfuerzo de los Estados Unidos y del Reino Unido para sacar a Irak de Kuwait, fue un esfuerzo de toda la comunidad internacional. Pero Gorbachev no estaba dispuesto a firmar un cheque en blanco. Añadió una importante cláusula. Estamos de acuerdo con todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Haremos todo lo posible para forzar a Irak a que las acepte. Pero no vamos a usar la fuerza militar para resolver el conflicto. Todos debemos buscar un acuerdo político para evitar la guerra. Eso haremos. La necesidad de contar con los soviéticos en la coalición dominó las tácticas estadounidenses durante la primera etapa. 22 de agosto, el Golfo. 2 tanques iraquíes trataron de pasar 50 buques de guerra de 12 países desafiando las sanciones de las Naciones Unidas. En la casa de descanso del presidente en Maine, una reunión crítica. Desde Londres, la señora Thatcher decía que los tanques deberían ser hundidos, pero el presidente estaba atado de manos por la petición soviética. El presidente acordó con Jim Baker no utilizar los barcos tanque y le llamó a Thatcher para decirle eso. Ella dijo, bien, George, muy bien, accederé a esto, pero no es el momento de mostrarse titubeante. La primera vez que uno tiene que usar la fuerza es una difícil decisión para la persona que tiene que autorizarlo. Y uno tiende a decir, bueno, veamos si hay otra cosa que podamos hacer. Y esa fue la razón por la que le dije, escucha, George, no es tiempo para mostrarse titubeante. Lo haremos esta vez, pero no podremos hacerlo siempre. 31 de agosto de 1990, Londres. Una semana después, el rey Hussein de Jordania vino a hundir el apoyo británico para hacer un trato que salvara a Saddam. El rey era un viejo aliado de Occidente, pero también estaba cerca de Saddam. Él le temía a una guerra que perjudicara a Jordania. La señora Thatcher fue implacable. Empecé hablando en la reunión sobre mi punto de vista y mis intentos y mis frustraciones, y luego ella permaneció callada por un buen tiempo, y después me dio su respuesta. Él se metió en un laberinto. Ella lo miró y dijo que pensaba que lo había calculado equivocadamente, que había tomado una decisión incorrecta al animar a Irak, aparentando apoyar a Irak. Creo que ella lo puso en el peor aprieto de su vida. Yo tuve que hacer una pregunta. ¿Era tan improbable que ella estuviera equivocada? Yo no estaba siendo descortés. Solo era firme. Me mostré muy firme. 24 de septiembre de 1990. Pero en Washington había una división. La CIA, igual que inteligencia británica, informaba de sanciones que podrían llevar 5 años para liberar a Kuwait. El presidente empezó a ver que la guerra era inevitable. Pero los altos generales estadounidenses tenían graves temores. Colin Powell fue a la Casa Blanca a explicar que las sanciones podrían funcionar, pero a largo plazo. Le dije cómo se veían las sanciones y cómo funcionarían.
Me escuchó con cuidado. Estaba sentado en su silla con la barbilla ligeramente baja. Y su respuesta fue: Colin, todo esto es muy interesante. Es bueno considerar todas las opciones, pero creo que no tenemos tiempo para esperar a que las sanciones funcionen. Pero aún después de esta reunión, Colin Powell continuó discutiendo la postura del presidente. 2 semanas después, en el Pentágono, Powell habló con un alto comandante británico. Colin Powell me dijo que estaba preparado para darle a las sanciones el tiempo suficiente para que dieran resultados. Y yo le dije, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Para mi sorpresa, Colin Powell dijo, les daría 2 años para obtener resultados. Él dijo, no debemos montar un operativo militar en ese lapso. Es lo que una sanción necesita para funcionar. Él confiaba en eso. Comentó que era un riesgo. Ganar la guerra tal vez, pero perder la paz en el Medio Oriente. Las sanciones se habían formulado hacía un mes. Un poco más de un mes. No era claro si tendrían el efecto deseado. Yo estaba preparado para ver y esperar. El presidente y sus generales estaban en el curso de una colisión. En el desierto, bajo condiciones extremas, había tropas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la coalición árabe. No podían estar ahí indefinidamente. El presidente temía que la coalición se colapsara ante la determinación inamovible de Saddam. Les dijo a sus generales que pensaran cómo podrían recuperar Kuwait. Fue una orden que enfureció a Norman Schwarzkopf. Las tropas que él comandaba habían sido enviadas a defender Arabia Saudita. Schwarzkopf creía que no eran suficientes para tomar por asalto la defensiva en Kuwait y vencer un ejército de ocupación que lo sobrepasaba casi por el doble. Temía que la impaciencia de Bush los llevara a un desastre militar. Son grandiosos, ¿verdad? Colin me llamó y dijo que era necesaria una opción ofensiva. Objeté fuertemente. Les he dicho a todos que no tenemos artillería para conducir una opción ofensiva. Mi opinión fue, bueno, está bien, es un trabajo en progreso. Tráelos de vuelta a los Estados Unidos. Hagamos un resumen para ver en dónde estamos. Solo 3 días después, el jefe de planeación de Schwarzkopf, el teniente coronel Joe Purvis, fue enviado a informar al presidente y a sus asistentes. Para Purvis era obvio que la mejor opción era sobrepasar las defensas iraquíes. Pero él y Schwarzkopf creían que solo había tropas suficientes para atacar de frente. Las computadoras pronosticaban 10.000 víctimas. Cuando mostré las gráficas del operativo militar que apuntaba a ir directamente a Kuwait desde Arabia Saudita, el general Scowcroft respondió de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué quería atacar de frente a la defensa iraquí? Mi primera pregunta fue, ¿por qué no rodear por Occidente? Y la respuesta fue, no tenemos suficientes camiones de gas, nos quedaremos sin combustible cuando estemos hombro con hombro. No podemos hacer eso, no es una opción factible. Y añadí, no sabemos qué clase de arena sea, pero yo estaba muy consternado. Los militares decían que esa era la forma en que debíamos actuar, aunque también supiéramos que habría un número extraordinario de víctimas y un precio muy alto que pagar. Ese era un esfuerzo, sin embargo, consciente o inconsciente, que básicamente apuntaba a no llevarlo a cabo, ya que las víctimas serían muchas, y tal vez no deberíamos hacerlo. Creo que había muy poco entusiasmo en el ejército estadounidense por sacar a Saddam de Kuwait militarmente. Yo no trataba de asustarlos. Solo quería estar seguro de que entendieran el significado del operativo en el que estábamos pensando. No solo iba a ser una simple caminata en el bosque o arrojar algunas bombas e irnos a casa, como los egipcios y los saudíes y los turcos le estaban diciendo a mis colegas políticos. Estos eran caballeros que jamás habían estado en una guerra importante, así que lo que yo trataba de hacer era asegurarme de que entendieran lo que íbamos a hacer y las dificultades de lo que íbamos a hacer, especialmente cuando llegara el plan por tierra. Y creo que el plan por tierra era lo que realmente los asustaba. Esa noche hubo una crisis de confianza en el corazón de la administración. Los políticos se preguntaban si estaban a cargo los generales adecuados. Fui de inmediato con Cheney y le dije, esto no puede pasar.
Si es lo que van a argumentar, entonces debemos encontrar otro camino para elaborar un plan militar. Yo compartía la preocupación de Brent y quería enviar un mensaje a través de la organización que dijera: señores, nos importan los negocios. De un modo u otro tendremos que tomar una opción que nos permita elaborar una ofensiva para ir tras los iraquíes. Lo que yo les decía era, no se asusten. Este es un problema con solución y tendremos un plan que encontrarán viable. Colin Powell fue a Arabia Saudita a encontrarse con Schwarzkopf. Sabían que en Washington Dick Cheney estaba formando su propio equipo para planear una ofensiva en caso de que el enemigo se moviera más. Schwarzkopf manifestó lo que creía que sería necesario si el presidente optaba por la guerra. Le pidió a Powell que lo apoyara. Cuando Colin llegó con su informe, señalé todas mis tribulaciones y al concluir, Colin dijo: bien, si te piden que ataques, tendrás las fuerzas que necesites. Eso fue muy tranquilizante para mí. 30 de octubre de 1990, Washington, D.C. Colin Powell regresa a la Casa Blanca. Dije, señor presidente, si nos ordena atacar para sacar al ejército iraquí de Kuwait, así es como lo haremos. Pidieron de la 7ª unidad las 2 divisiones más pesadas del ejército estadounidense fuera de Europa, lo cual dejaba totalmente debilitada a la OTAN. Pidieron 6 grupos de portaaviones y luego la píldora política con veneno. Pidieron la activación de la Guardia Nacional y las reservas del ejército. La fuerza representada en estas 3 peticiones era increíblemente enorme y sin mencionar su costo. El presidente hizo su silla hacia atrás y dijo: las tienen, y si necesitan más, vengan a verme. Dejé esa reunión. Después de eso, con una firme decisión, sin ninguna duda, de que las sanciones deberían dar resultado en 3 meses, y si ese resultado no se diera en 3 meses, iríamos a la guerra. He dado órdenes a la Secretaría de Defensa para que aumente el tamaño de las fuerzas estadounidenses en el desierto Shield para asegurar que la coalición tenga una ofensiva adecuada. Y la opción militar será necesaria para poder llegar a nuestras metas comunes. 8 de noviembre. El ejército estadounidense, que pudo haber luchado en una tercera guerra mundial contra la Unión Soviética, se ponía en marcha. 250,000 de soldados estadounidenses iban hacia el Golfo. Inglaterra envió más de 20,000. Fue el último acto de Margaret Thatcher como primer ministro. Bush había arrastrado a sus reticentes generales a saltar a la guerra. Él había reunido apoyo internacional. Ahora tendría que convencer a la opinión pública de su país y al Congreso. Los oponentes políticos de Bush en el Congreso empezaron a influir a la opinión pública de no apoyar la guerra. ¡No sangre por petróleo! Hubo muy poco apoyo ciudadano en los Estados Unidos para la idea de ir a una guerra en el Golfo Pérsico. ¡No queremos sangre, señor presidente! Algunas personas no han entendido. La guerra no es por el petróleo. La guerra es por una clara agresión que no permitiremos. Si teníamos que ir a la guerra, teníamos que hacerlo con el apoyo del pueblo estadounidense. Y de ser posible, con el apoyo del Congreso. Pero si íbamos a enviar gente estadounidense a morir en el Golfo Pérsico, teníamos que ser capaces de sobrevivir a los juicios de la historia, de que no obramos precipitadamente. ¡No sangre por petróleo! ¡No sangre por petróleo! Las Naciones Unidas le dieron a Irak 6 semanas para retirarse. Después de eso, las fuerzas de coalición irían a la guerra. En Estados Unidos, se intensificó la oposición en las calles y en el Congreso. Parecía como si Vietnam volviera a repetirse. Una mañana después de la decisión de las Naciones Unidas, el presidente estaba decidido a ganar la batalla política. Para tratar de conseguir la paz, haré una invitación al ministro del Exterior, Tariq Aziz, a venir a Washington. Le he pedido al secretario Jim Baker que vaya a Bagdad a ver a Saddam Hussein. 30 de noviembre de 1990. El presidente no consultó a sus aliados y estaban furiosos. Parecía una señal equivocada.
Parecía que esto les daría a los iraquíes la impresión de que podrían negociar, de que todo era posible, de que no había necesidad de retirarse. Por supuesto que era un gesto dirigido especialmente a la opinión pública estadounidense. Era para persuadir a Estados Unidos, a la opinión, particularmente a la opinión política, de que Estados Unidos haría un último esfuerzo antes de enviar a sus fuerzas a una batalla. Y uno entiende que tal vez es mejor mirarlo en retrospectiva que cuando lo dijo en ese momento. 9 de enero de 1991. Justo 6 días antes del ultimátum de las Naciones Unidas y después de muchos cambios en el plan, James Baker se preparó para ver a Tariq Aziz. Los estadistas necesitaban las pláticas para ganar sobre la opinión pública y la hostilidad del Congreso. Pero temían que los iraquíes ofrecieran un trato que pudiera dividir a la coalición. Si hay una genuina, sincera y seria decisión de hacer la paz en toda la región del Medio Oriente, estamos listos para responder igual. Cuando fui a ver a James Baker, tenía la idea clara de que la reunión no tendría éxito. Sabía que solo eran relaciones públicas, que él quería decirle al Congreso, miren, hasta el final traté de llegar a un acuerdo diplomático para así conseguir algunos votos más. Baker llevaba una carta del presidente Bush demandando al líder iraquí su retiro inmediato y recordándole a Saddam que Estados Unidos tenía armas nucleares. La carta que el presidente envió a Saddam Hussein, la cual Tariq leyó en Ginebra, dejó muy claro que si Irak usaba armas de destrucción masiva, armas químicas, contra los Estados Unidos, entonces el pueblo norteamericano demandaría venganza. Y eso significaba ejecutarla. La leí con mucho cuidado. Y cuando terminé de leerla, le dije, escuche, señor secretario, esta no es la clase de correspondencia entre dos jefes de Estado. Esta es una carta de amenaza y no puedo recibir de usted una carta amenazadora para mi presidente, y se la regresé. En Washington, el presidente y su equipo solo podían esperar. Básicamente decíamos, ¿qué tal si Saddam propone esto? ¿Qué tal si él propone un intento, una retirada parcial? ¿Qué tal si hace una retirada parcial prometiendo un retiro total? Lo que hicimos fue pensar en 10 diferentes escenarios iraquíes que pensamos podrían poner a prueba la coalición. Jamás pude averiguar por qué no lo hizo. Pudo hacerlo, pudo darnos esperanzas. Que eso sucediera era lo que me preocupaba como resultado de una reunión como esta. Pero en Ginebra, Tariq Aziz no ofreció ningún tipo de compromiso, así que las pláticas desembocaron en la guerra. Yo dije que no debieron cometer el error de asumir que podrían controlar los términos de la batalla. Como tal vez también lo asumieron en su guerra contra Irán, esta era una situación muy diferente. Nuestra superioridad tecnológica era mayor y podría llevarlos al desastre. Mi respuesta fue muy tranquila. Yo le dije, señor secretario, Irak es una nación muy antigua. Hemos vivido durante 6.000 años. No tengo dudas de que ustedes son una nación muy poderosa. No tengo dudas de que tienen una maquinaria militar muy fuerte y que podrían infligirnos severas pérdidas. Pero Irak sobrevivirá y su liderazgo decidirá el futuro de Irak. Y entonces fue cuando supe que iríamos a la guerra y que lo haríamos muy pronto. Las pláticas duraron 6 horas. Al otro lado del mundo la gente esperaba expectante escuchar si habría guerra o paz. Lamentablemente, damas y caballeros, en más de 6 horas no escuché nada que me haya sugerido ningún tipo de flexibilidad por parte de Irak. Aún en la actualidad, me asombra el error de Saddam de anular todas sus opciones.
Una y otra vez, Saddam no optó por hacer lo que relativamente hubiera podido ser más fácil. Y optó por lo más difícil para Estados Unidos y para la coalición. Y la verdad, no sé si nosotros ganamos o no, pero sí sé que él perdió. 10 de enero de 1991, Washington, D.C. Ahora el Congreso empezaba a debatir su autorización para la guerra, algo que jamás hicieron respecto a Vietnam. Nadie sabía cómo se dividirían los votos. Y la verdadera pregunta que nadie ha sido capaz de responder es si ellos murieron innecesariamente. Pero si vamos a la guerra ahora, nadie jamás sabrá si las sanciones habrían funcionado dándole su tiempo justo. No veo ninguna razón para apresurar la acción militar. Claro que no hay garantías de sanciones económicas. Tampoco hay garantías si vamos a la guerra. ¿Dónde están las garantías de una guerra? Quiero saber dónde están las garantías de una guerra. Debatieron por 3 días. Todo estaba en la balanza. Si Bush perdía e insistía en ir a la guerra, se arriesgaba a una impugnación. En esta votación aprueban 52 y rechazan 47. No habríamos ganado la votación sin Ginebra, simplemente no. Después de la reunión en Ginebra, la oposición fue forzada a erosionarse, así que fue una idea que fortaleció al presidente. Fue la idea correcta. Hicimos lo correcto. Y ya no hubo duda de lo que deberíamos hacer. Funcionó exactamente como debía funcionar. El presidente Bush llevó a Estados Unidos y a sus aliados a la guerra. La guerra debería ser para evitar que Saddam ganara el control del 40% del petróleo mundial. Pero Bush también creía que esta guerra era una guerra contra un dictador peligroso. El presidente, de manera privada, con su círculo más cercano, dejó absolutamente claro que seguiría adelante con su resolución aunque fuera impugnado. La verdad de los hechos es que, mientras la opinión pública y la voz del Congreso eran importantes para Bush, creo que esto no alteró sus decisiones respecto a lo que iba a hacer. Iba a sacar a ese desgraciado de Kuwait, aun cuando el Congreso o la opinión pública no lo apoyaran. Saddam fue desafiante cuando el rey Hussein de Jordania le hizo una visita. De nuevo fui a verlo por un hecho significativo, y su respuesta fue: no te preocupes, Dios está con nosotros. Todo el mundo está en nuestra contra, pero todos vamos a estar bien. Entonces me dije que si ese era el caso, estaba más allá de mis posibilidades de llegar a ningún acuerdo. Regresé a casa triste y perturbado. Y si hay algo nuevo que usted desee comunicarme, por favor hágalo, porque fue nuestro último contacto. Siete días después de las pláticas de paz en Ginebra, cayeron bombas sobre Bagdad. La guerra del Golfo había empezado. Este documental sobre la guerra del Golfo Pérsico me llevó a pensar en todo el dolor, el daño, el sufrimiento, la destrucción que ha acaecido a la humanidad debido a la incredulidad del hombre, porque por esa incredulidad
el pecado entró al mundo y con el pecado la destrucción y la muerte. Hemos olvidado que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, creados para vivir en armonía, creados para vivir en hermandad, creados para vivir en paz. Sin embargo, nuestro corazón por el pecado se ha llenado de maldad y de odio y nos hemos vuelto en destructores, nos dañamos unos a otros, nos matamos unos a otros y eso está en la palabra perfectamente dibujado, está perfectamente expresado. Lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 6 en adelante. Dice: ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que en otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer, en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Así que hay esperanza, y esa esperanza está en Jesús. Si entregamos nuestra vida a Él, si entregamos nuestro ser a Él, entonces Él vendrá a nosotros por su Espíritu Santo, nos dará salvación, pondrá un corazón nuevo en nosotros y volveremos a amarnos los unos a los otros. Y lo mejor de todo es que por Él tendremos una vida eterna en ese paraíso especial que nos espera, en esa ciudad especial que nos espera, la Jerusalén eterna. Ojalá todos nos podamos encontrar allá.